Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta sesión con el tema de lo que sería la ley de Ohm. La ley de Ohm es una herramienta muy útil para conocer y predecir la cantidad de corriente que puede fluir en un circuito dependiendo del valor del voltaje y también de la resistencia. Aquí vamos a involucrar ya lo que es resistencia, corriente y voltaje, que son los conceptos que hemos estado viendo, y pues vamos a ver en qué consiste. Por ahí hemos visto que, bueno, lo de la cuestión del voltímetro y el amperímetro, hemos visto poco, pero pues la idea es que ustedes también vayan aplicándolo. Vamos ahorita aquí en lo que es la ley de Ohm también a hacer uso tanto del voltímetro como del amperímetro, de tal manera que creo que nos vamos a ir familiarizando con este instrumento o estos instrumentos y vamos a lograr de este modo utilizar el multímetro en todas sus funciones. Entonces vamos a comenzar con lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm parte de un circuito muy básico que está conformado precisamente por una fuente de alimentación que proporciona un voltaje y una corriente. Pues le conectamos casi siempre una resistencia, aunque puede ser cualquier otro tipo de carga. En el caso de que hablemos de carga, nos referimos precisamente a lo que va a alimentar la fuente de alimentación. Esta ley fue promulgada por George Simon Ohm, quien hizo investigaciones con los circuitos eléctricos. Así es de que vamos a partir del circuito más básico o más simple, que consiste en lo que es una fuente de alimentación, la cual podemos nosotros simbolizarla esquemáticamente como sigue. La fuente de alimentación, en ese caso, es una fuente de alimentación de corriente directa, la cual nos va a proporcionar un voltaje y una corriente. Para ello, conectamos aquí una resistencia. Esta resistencia es lo que muchas veces se le conoce como carga. Carga, en este caso, de la fuente de alimentación. Y por aquí se supone que pues nosotros tenemos un voltaje en nuestra fuente de alimentación. Una vez que conectamos a la resistencia, pues comenzará a fluir por aquí una corriente que va a depender mucho su cantidad del valor que se tenga. Si es que la corriente siempre se simboliza así. Habíamos analizado de que pues, la corriente sale de un polo negativo. Aquí, como vemos en el símbolo, pues es una línea paralela con otra más pequeña, pero la más grande viene siendo el polo positivo y la más pequeña el polo negativo. En ocasiones se usa más, más fuentes de alimentación como en serie, que es el símbolo de una batería. Significa que está la fuente de alimentación conectada a batería. ¿Ves? Esto significa pues que que el voltaje es mayor entre más símbolos de estos tengamos. Pero bueno, lo que indica aquí es una fuente de alimentación, la cual va a tener un valor. Y la ley de Ohm dice que la definición propiamente dice, ustedes ya tienen, luego lo recalco otra vez, información en la plataforma. Dice la ley de Ohm que la intensidad de corriente en un circuito como este es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. O sea que quiere decir que la corriente va a variar dependiendo del valor de la resistencia. Si la resistencia es grande, la corriente va a ser pequeña, y a la inversa, si su resistencia es baja, la corriente va a ser grande, por eso es inversa. Esta se expresa de esta manera.
Esto es lo que se le conoce como ley de Ohm, o es la fórmula de la ley de Ohm, que dice que la intensidad de corriente a través de un circuito es directamente proporcional al voltaje, o varía proporcionalmente al voltaje, al mismo tiempo que el voltaje, e inverso a la resistencia. Entonces, de aquí, pues vamos a decir que I es la intensidad o cantidad de corriente esta intensidad de corriente, sus unidades pues son los amperes. Decíamos que se simboliza con la letra A mayúscula, significa pues que son amperes. También, pues como está conectado a la fuente de voltaje que tenemos en nuestra fuente, pues es lo que va a alimentar, entonces esto le llamamos voltaje. Y sus unidades pues son los volts. La R pues es la resistencia. Y esta resistencia es en Ohm. En ohms. Y empleamos la letra omega porque decíamos esto significa ohms, o son las unidades de resistencia. Entonces, la ley de Ohm es propiamente esto. A nosotros no nos queda más que utilizar esta ley de Ohm para nosotros poder predecir la cantidad de corriente que va en el circuito. Así, de este modo, bueno, pues vamos a hacer algunos ejercicios para saber cómo se utiliza. Como les menciono, ustedes tienen ya información. Esta información espero que la lean. Por ahí también hay algunos ejercicios de autoaprendizaje y espero también que lo realicen para, de algún modo, entender más esta ley de Ohm. Vamos a hacer entonces algunos ejercicios. Y para ello vamos a suponerle aquí algunos valores a este circuito que es el más básico, en el cual nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos 10 volts. Tengo 10 volts, tengo una resistencia de 100 ohms. Y necesito saber o necesitaría conocer cuál o cuánta corriente circularía aquí a través de este circuito. Decíamos pues que la intensidad de corriente o la corriente tiende a fluir desde el negativo al positivo, así, y se indica muchas veces en los diagramas de esta manera. Esta corriente va a depender pues del valor de resistencia. Aquí tenemos 100 ohms, que sería 10 veces más que el voltaje, pero vamos a usar la formulita que dice la intensidad es directamente proporcional al voltaje y este es inverso a la resistencia. Entonces, aquí solo es sustituir pues los valores del circuito. Por ejemplo, aquí tengo un voltaje de 10 volts y el valor de la resistencia son los 100 ohms. Entonces, aquí sería 10 entre 100, es una décima. Sería 0.1 amperes. ¿Por qué amperes? Porque, bueno, la intensidad de corriente, dijimos, sus unidades son los amperes. Vamos a nada más a rectificar. Son 10 entre 100. Son 0.1, ¿sí? Es una décima, entonces son 0.1 ampere. Cuando yo vea la letra mayúscula, normalmente en la literatura que se emplea en electricidad o electrónica, significa que son amperes. Esta cantidad de corriente pues no es muy grande, son 0.1 ampere. Esto, si yo necesitara muchas de las veces medir, como hemos visto que el multímetro, y espero ya lo estén ya por ahí analizando,
cuando utilizamos el amperímetro, las escalas que tiene por ahí, muchas veces son de milésimas de amper. Entonces, en algunos casos habrá que convertir esta cantidad a unidades de milésimas de amper. Para convertirlo, ahorita vamos a ver cómo se haría, pero bueno, punto 1 equivale a 100 milésimas de amper. Pero bueno, vamos primeramente a utilizar esto para que veamos, pues sobre todo cómo se usa la ley de Ohm. Entonces, hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, creo que está muy claro también. Entonces, si no, pues vamos a hacer otros ejercicios para facilitar o para entender un poco mejor esto. Aquí nada más voy a cambiar los valores para hacerlo un poquito diferente. Voy a suponer que ahora tengo una fuente de 25 volts. Tengo un valor de resistencia de 470 ohms y pues solamente vamos a sustituir pues los valores que tenga yo en el circuito en la formulita. Y aquí la formulita dice que la intensidad es igual al voltaje, entonces son los 25 entre el valor de la resistencia, que son los 470 ohms. Entonces la intensidad va a ser esto, y bueno, lo hacemos, son 25 entre 470 ohms. Esto me da punto 053. Y estos son amperes. Son amperes, o sea, aparentemente es una cantidad pequeña, pero bueno, vamos ahorita a analizar con lo de las unidades, que pues esta cantidad de corriente pues es algo considerable, de modo que pues esto también nos da una idea de las corrientes que se utilizan en circuitos electrónicos, así como de los diferentes dispositivos que pues normalmente nos marcan en las características externas, lo imprimen o lo rotulan en los equipos o aparatos. Entonces, punto 053 amperes es el resultado. Ahora, antes de pasar a otras cosas, bueno, vamos a ver esto de las unidades, porque pues en la otra me dio punto 1 amper, en esta me está dando punto 053 amperes. Entonces vamos a recordar lo de las unidades. Para ello voy a quitar esto. Habíamos dicho que la unidad básica es el ampere. Y luego tenemos, bueno, este es el ampere. Luego tengo milésimas de ampere, que se simboliza así, con una M minúscula y una A mayúscula. Y luego tengo la de micro, que es más o menos así. Es una letra griega que se le conoce como mu, del alfabeto griego es mu. Y entonces estas son las abreviaturas. Decíamos que pues la milésima es, las milésimas de amper pues son precisamente milésimas. Eso significa que un amper lo divido en 1000 partes y de allí pues va a depender de la cantidad que nosotros tengamos, pues vamos a decir son tantos miliamper, tantas unidades de miliamper, o los microamper. Decíamos, si le ponemos el nombre, pues, la unidad básica es el amper. Estos son miliamperes. Y estos son micro. Y son las unidades que más se utilizan. Sabemos que hay unidades todavía más pequeñas, pero normalmente ya son casi despreciables. Los microamperes todavía son unidades pues, más o menos grandes.
Por ejemplo, bueno, aquí voy a quitar esto, pero no se me va a olvidar los valores. Este es .053. Por acá los voy a poner. Y en el otro me había dado en la primera 0.1 ampere. Ahora, cuando convierto unidades más grandes a más pequeñas, cuando voy de amperes a milésimas de amper, normalmente, bueno, se puede hacer el cálculo por medio de la regla de 3, pero si no, pues solamente multiplicamos, salir hacia abajo, o sea, de unidades más grandes a unas más pequeñas, lo multiplico según la diferencia de ceros. Por ejemplo, de amperes a milésimas, pues son 3 ceros, y de milésimas a millonésimas son otros 3 ceros, pero desde amperes hasta microamperes son millonésimas perdón, son 6 ceros, del ampere hasta microampere. Entonces, lo que hago es multiplicar por 1000, que son 3 ceros, o bien por 1.000.000. Y si quiero convertir unidades más pequeñas a más grandes, pues ahora hago lo inverso. Ahora, en vez de multiplicar, pues divido. De tal modo que, bueno, por ejemplo, aquí tengo 0.1 ampere. Y esto los quiero convertir a milésimas de ampere o miliamperes. Entonces, si veo aquí, pues decíamos, bueno, aquí lo puedo poner así, multiplico, pero si voy hacia arriba, pues entonces divido. Y pues aquí voy a convertir 0.1 ampere a milésimas de ampere, o sea, voy de aquí a aquí, lo cual quiere decir que debo de multiplicar por 1000. Al multiplicar 0.1 por 1000, esto me queda, es como si recorriera el punto cuando multiplico, y en este caso por 1000, pues se recorre el punto hacia la derecha, pero pues el punto estaría aquí, y lo multiplico por 1000, me da 100, lo cual quiere decir que son 100 milésimas de ampere, o sea, 0.1 es lo mismo que 100 miliamperes, nada más que aquí, bueno, pues son unidades diferentes. 0.1 está en amperes y 100 está en milésimas de ampere, o sea, es la misma cantidad de corriente, solo adquiere diferente nombre por ser fracciones, o sea, ya no es la unidad básica, sino que aquí ya tengo esta unidad derivada, que es milésimas de ampere. Entonces, 0.1 ampere es lo mismo que 100 milésimas de ampere. Y este es, digamos, el primer ejemplo que nosotros obtuvimos con la ley de Ohm. Esto es para entender por ahí un poquito más lo que es las unidades de corriente, lo cual pues sí se maneja muy comúnmente o constantemente en los circuitos electrónicos. Entonces debemos, además de tener idea de la cantidad de corriente que es, por ejemplo, 100 miliamperes. Ahora, la otra cantidad que serían 0.053 amperes. Esto también lo quiero convertir a milésimas de ampere. Entonces, esto se hace lo mismo. Al multiplicar por 1000, esto me daría 53. Decíamos, esto equivale a que al multiplicarlo por 1000, se recorre el punto a la derecha. Entonces, serían 53 milésimas, bueno, lo escribo aquí completo, punto 0.53 ampere, es lo mismo o es igual que 53 milésimas de ampere. Así que, bueno, esto es muy usual, sobre todo cuando nosotros necesitamos medir, ya que nuestro amperímetro pues trae diferentes escalas, y les he dicho que también para que me dé una lectura más exacta o más precisa, necesitamos nosotros acercar la escala a la cantidad que yo ya predije mediante el cálculo de la ley por la ley de Ohm. Entonces necesito saber en cuál escala puedo poner o colocar yo mi
amperímetro para pues, poder hacer una medición también correcta. Además de que me da de algún modo también, pues no sé, más manera de conocer cuánto es un amper, cuánto es medio amper. Entonces, la idea de esto es, pues, familiarizarnos también con los diferentes tipos de unidades de la corriente eléctrica. Entonces, bueno, pues este sería el segundo caso de los ejemplos que hicimos. Y esto sería, pues, para convertir las unidades a un tipo de unidad más conveniente, en el caso de que vayamos a medir. Entonces, voy a quitar esto. Y vamos a seguir con lo de la ley de Ohm, pero sabemos que la ley de Ohm también por ejemplo, en algunos casos no voy a conocer, bueno, esta es otra manera de utilizar la ley de Ohm. Cuando yo no conozco, por ejemplo, el valor del voltaje, no sé cuál es su valor. Y entonces, bueno, pues conozco, voy a suponer que conozco la corriente que fuera, no sé, de 10 amperes y una resistencia de 200 ohms. Entonces, yo aquí lo que no conozco es el valor del voltaje. No conozco el valor del voltaje, por lo tanto, bueno, pues parto de la ley de Ohm, que dice que es igual al voltaje sobre la resistencia. Y entonces de aquí despejamos la formulita que dice que el voltaje es igual ahí. Como esto está acá dividiendo, pasa hacia el otro lado multiplicando. ¿Ve? Es igual ahí por R o R por I, que es lo mismo. Entonces de aquí, pues ya puedo utilizar esto. Como ya conozco la intensidad de corriente y conozco los 200 amperes, voy a ver cuánto voltaje es el que debe de tener la fuente de alimentación que tengo aquí. Entonces, aquí sería sustituir los valores, que serían los 10 amperes, lo voy a poner así, que se multiplica por el valor de la resistencia, que son 200 ohms. Y entonces, esto sería un voltaje de, claro que son ejemplos, ¿verdad? 2000 voltios. Este sería entonces el valor del voltaje que yo tendría ahí. Esto quiere decir que, bueno, pues en algunos casos, si no conozco el valor del voltaje, pero conozco el valor de la resistencia y puedo medir la corriente, pues entonces puedo hacer eso. De hecho, es pues, ir utilizando la formulita de la ley de Ohm. Entonces creo que es algo muy sencillo. Por allí, en la teoría que ustedes tienen en la plataforma, hay un triangulito que sirve para solamente tapar pues la literal que no, o que deseo saber, la que no conozco, pero necesito calcularla. Me dice muy fácilmente cómo utilizar esta fórmula. Para ello, bueno, pues voy a hacer primero otro ejercicio, que ahora consistiría en, pues ahora no conozco el valor de la resistencia. Si conozco el valor de la intensidad, voy a suponer que tengo, no sé, 2 amperes y tengo un voltaje de 100 volts, pero aquí la resistencia o el valor de la resistencia es desconocido. Y lo que debo de hacer ahora, bueno, pues necesito conocer el valor de la resistencia y ese también lo puedo despejar de esta fórmula que me dice que, bueno, la resistencia debe quedar sola, ahí la paso hacia el otro lado, está multiplicando, entonces pasa dividiendo. La resistencia va a ser igual a V sobre I
De modo que, pues ahora también hago lo mismo, solo sustituyo los valores aquí. Sería los 100 voltios divididos entre la intensidad, que serían 2 amperes. Por lo tanto, el valor de la resistencia va a ser 50 ohms. No debemos olvidar el tipo de unidades que se utiliza para cada cosa. O sea, la corriente o la intensidad de corriente es en amperes, la de resistencia es en ohms y la de voltaje, pues es obvio que en volts. Entonces, de este modo, pues yo aquí veo que tengo estas tres formulitas. Y esas están por allí en la teoría que ustedes tienen. Se dice que si no queremos batallar para despejar las fórmulas o no me las aprendo de memoria, bueno, pues una manera sencilla sería utilizar esa que dice que anteriormente se usaba una manera para recordar lo que era la formulita de la ley de Ohm, que decía, acuérdate de que Victoria es reina de Inglaterra. O sea, era una forma que se usaba así, para acordarse, y eso, bueno, pues está dentro de un triangulito, en donde, bueno, pues aquí V está en la parte de arriba, Victoria, reina de Inglaterra, decía, y pues aquí lo único que se hace es, dependiendo de lo que yo quiera conocer, por ejemplo, si quiero saber la intensidad, solamente tapo la I. Al tapar la I, ¿qué me queda? Bueno, pues B entre R, que no es más que la primera formulita, I es igual a B sobre R, que sería esto. Si quiero saber ahora el valor del voltaje, pues tapo la V y entonces es multiplicar R por I. O bien, si quiero conocer el valor de la resistencia, pues tapo ahora la R y me queda B entre I, B sobre I. Esa era una manera de, y es todavía una manera de acordarse de lo que es la ley de Ohm, que es muy simple, y de ese modo, pues no tendría yo que despejar las fórmulas en el caso de que no sepa. Entonces, pues esto es así, la ley de Ohm. ¿Cómo se usa? Pues es sencillo. Ustedes tienen por ahí algunos ejercicios de autoaprendizaje que pueden realizar para fortalecer esto. Entonces, creo que es sencilla utilizar la ley de Ohm. Ahora, nos interesa también mucho la cuestión de las mediciones. Decíamos que siempre el voltímetro pues lo puedo utilizar solo trayendo mis puntas y colocándolas donde yo quiera medir. Es decir, no necesito desconectar nada, solo llego con mis dos puntas que les voy a mostrar. Miren, por ejemplo, yo tengo mi medidor y ya lo tengo seleccionado como voltímetro. Nada más tomo mis dos puntas, llego y las coloco, hago la medición y ya puedo medir voltaje donde yo quiera. Si le quiero medir a la resistencia, pues allí lo tengo. Si quiero medirle a la fuente de alimentación, pues ahí la tengo. Pero en el caso del amperímetro, el amperímetro no es tan sencillo. De modo que, pues sí conviene nuevamente recalcarles cómo sería la medición. Por ejemplo, aquí para este circuito, nosotros de antemano sabemos que ya está fluyendo una corriente al estar conectado por la resistencia. Y esa corriente, pues yo debo de medirla, y entonces necesito abrir el circuito en cualquier punto, porque acuérdense que esta corriente está circulando de este modo. Entonces yo necesito abrir el circuito, ya sea en la parte de arriba, en la parte de abajo, en donde sea, para pues poder insertar allí mi amperímetro. De modo que, bueno, pues lo puedo abrir aquí, por ejemplo. Aquí ya estaría abierto y significa pues que aquí no circula corriente. Pero en estos dos puntos yo voy a colocar mi medidor. ¿Cuál medidor? Bueno, pues el amperímetro o miliamperímetro, según la cantidad de corriente.
y coloco mis puntas de este modo. Decíamos pues que, bueno, la corriente como fluye desde el polo negativo, pues esta vendría, si aquí lo dibujo, la corriente vendría así. Aquí se interrumpe, pero bueno, pasa al medidor. Esa corriente pasa por el medidor, se registra aquí en el medidor, sale del medidor, continúa su camino, atraviesa la resistencia y llega al polo positivo de la fuente de alimentación. Entonces, este sería el sentido de la corriente y por eso es que se necesita abrir el circuito para que se pueda registrar en mi amperímetro. Eso vamos nuevamente a hacer la medición para que quede más claro esto. No es lo mismo medir voltaje, pues, que intensidad de corriente. Recuerden, la intensidad de corriente es un flujo de electrones que salen desde un polo negativo hacia un polo positivo. Ahora, con la ley de Ohm, estamos viendo que esta resistencia o el valor de la resistencia va a tener que limitar esa corriente. Si la resistencia es muy grande, dice la misma ley de Ohm, dice, si la resistencia es muy grande, la intensidad de corriente va a ser pequeña. Y si la resistencia es pequeña, pues entonces la intensidad de corriente que circulará va a ser grande. O sea, son inversas, la corriente y la resistencia. Entonces, vamos a hacer la medición para ello, o nuevamente vamos a por allá a hacer algún ejercicio, pero ya de modo práctico, porque pues esto sí es importante que sepamos utilizar nuestro medidor. Hasta aquí, bueno, pues creo que ya sabemos cómo utilizar el ohmmetro para medir la resistencia, el voltímetro para medir el voltaje y el amperímetro para medir la intensidad de corriente. Esto vamos a verlo por ahí en la mesa de trabajo y pues conéctense por favor en 5 minutos. Ahorita continuamos.